Les invito a estar puestos en pie y vamos a leer en Lucas capítulo 23, el versículo 13 al 25 y luego oramos. ¿Okay? Lucas 23, versículo 13, también lo van a estar proyectando. Lee así. Entonces Pilato llamó a los principales sacerdotes y a los otros líderes religiosos junto con el pueblo y anunció su veredicto. Me trajeron a este hombre porque lo acusan de encabezar una revuelta. Detenidamente lo he examinado al respecto en presencia de ustedes y lo encuentro inocente. Herodes llegó a la misma conclusión y me lo devolvió. Este hombre no ha hecho nada que merezca la pena de muerte. Así que lo haré azotar y luego lo pondré en libertad. Pero un gran clamor surgió de la multitud y a una voz la gente gritó: ¡Mátalo y suéltanos a Barrabás! Barrabás estaba en prisión por haber participado en un levantamiento contra el gobierno en Jerusalén y por asesinato. Pilato discutió con ellos porque quería poner en libertad a Jesús, pero la multitud seguía gritando: ¡Crucifícalo, crucifícalo! Por tercera vez insistió Pilato: ¿por qué? ¿Qué crimen ha cometido? No encuentro ninguna razón para condenarlo a muerte. Lo haré azotar y luego lo soltaré. Pero la turba gritó cada vez más fuerte, exigiendo que Jesús fuera crucificado, y sus voces prevalecieron. Entonces Pilato sentenció a Jesús a muerte como la gente reclamaba. Como habían pedido, puso en libertad a Barrabás, el que estaba preso por levantamiento y asesinato, y les entregó a Jesús para que hicieran con él como quisieran. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por tu plan perfecto, que en ocasiones no podemos entender. Y en momentos como estos, los discípulos tampoco podían entender cómo aquel que ellos veían como su líder, su rey, estaba siendo condenado a muerte, Señor. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que en esta mañana nos llene de esperanza, a pesar del dolor que causa, también reconocer tu sufrimiento. Te entregamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Damos gracias al Señor por su palabra. Lo voy a poner por aquí. Al reflexionar sobre esta porción bíblica, lo que venía a mi mente era el concepto de la injusticia. La injusticia tan y tan marcada, abierta, que hasta la gente la escuchó a viva voz, ¿verdad? Muchas veces hay injusticias que se hacen a escondidas, ocultas, pero no, aquí Pilato dice su decreto, cómo él encuentra inocente a Jesús y lo dice a viva voz. Así que la declaración de muerte de Jesús es una injusticia terrible, ¿verdad? Allí, frente a todo ese pueblo que estaba allí congregado. Examinémoslo, ¿verdad? Un hombre hallado inocente por los dos máximos líderes de la región, pero siendo entregado el castigo más terrible, el castigo de un asesino, el castigo de cruz, el castigo más cruel. Y, ¿verdad? Pensamos en Pilato, que hasta lo manda a azotar, pensando que tal vez eso pueda aplacar la ira del pueblo y decir, bueno, ya lo azoté, con eso tal vez ellos van a estar conformes, van a estar satisfechos, pero no fue suficiente, ¿verdad?
Y evaluamos quiénes son esas dos personas que encontraron a Jesús inocente. Tal vez no eran los líderes más justicieros, ¿verdad? O los más leales y reales. Los más que se aplicaban a la ley. No necesariamente, ¿verdad? Se conoce de estas personas cuánto engañaban al pueblo, ¿verdad? Pero en esta ocasión, Herodes, siendo el que gobernaba la región de Galilea, y Pilato, que era quien tenía el poder judicial y militar de Roma, que lo estaba vaqueando en ese momento, ¿verdad? Él tenía la autoridad de declarar a alguien con pena de muerte. Y en esta ocasión yo pienso que tanto Herodes como Pilato tienen que haber tenido mucha experiencia viendo a otras personas pasar por su juicio, viendo a muchos culpables pasar por su juicio, para ellos poder ese día mirar a Jesús y encontrarlo inocente, sin tan siquiera Jesús haber defendido su inocencia, ¿verdad? En ese día en que fue cuestionado por Herodes y por Pilato. No, aún así lo encuentran culpable. Y me da gracia porque en la lectura de la Biblia dice que Herodes y Pilato ni siquiera se llevaban bien. No eran amigos. Y dice en un paréntesis que de repente ese día se hicieron amigos. Y yo digo, ¿será que la inocencia de Jesús y ese acuerdo entre ellos causó una unidad que antes no existía? Y de repente ellos dijeron, fíjate, nos llevamos bien, nos ponemos de acuerdo en este tema. Ahí ante el pueblo podemos ser uno, ¿verdad? Pero no. ¿Qué tuvo más fuerza ese día? Fue la voz del pueblo que clamaba por la muerte de Jesús. Y tal vez estos líderes del gobierno, buscando complacer a la turba, evitar tal vez mayores problemas, buscando tal vez el apoyo del pueblo y de los líderes religiosos, que eran muchos, ¿verdad? Pues deciden, en fin, complacer el pedido injusto del pueblo. Injusticia era lo que venía a mi mente cuando leía eso. Y aun cuando Pablo también leía sus versos al principio, pensaba lo mismo, es injusto. Pero entonces pienso también en nosotros y en la palabra injusticia y qué significa eso para nosotros hoy día. Y tal vez al yo decir esa palabra pueda saltar a tu memoria alguna injusticia que has vivido tú o alguien cerca de ti o alguna situación que estás viviendo hoy en día en la que piensas, esto no debe ser así. Cuando los niños son pequeños en la casa, creo que el concepto de la justicia se conoce bastante, ellos se lo aprenden como bastante bien rápido. Porque la hermana cogió más galletas que la otra y de repente, ¿verdad? Pero that's not fair. En casa me lo decía en inglés. No es justo. O a una hermana la dejan salir con sus amigas, mientras que la otra pues se tiene que quedar lavando ropa. Pero es que eso that's not fair, eso no es justo. Y muchos de nosotros tenemos esa experiencia de vida desde bien chiquititos, ¿verdad? Pero en la vida terrenal sabemos que la injusticia es mucho más complejo que eso, ¿verdad? Y hasta podemos decir que está asegurado que lo vamos a experimentar en algún momento de nuestra vida. Y les tengo unos ejemplos. Unas hermanas viudas que viven en una casa hermosa en Florida son azotadas por un huracán, ¿verdad? Donde su casa es azotada por un huracán y reciben daños por inundaciones. 2 años después de ese huracán, continúan esperando a que el seguro les pague el dinero que les debe para poder reparar su casa. Y actualmente viven con paredes a mitad, tapadas con sábanas, sin gabinetes para guardar sus platos o su comida.
Y decimos que es injusto, ¿no? Una anciana que vive sola y está perdiendo su memoria, pone su confianza en un joven vecino que promete ayudarla y llevarla a hacer compras, llevarla al banco, hacer su diligencia. Pero dicho joven termina robándole su ATH y con ella $40,000. No de una vez, sino en varias ocasiones. También podemos mirar los empleados del TSA, de la TSA, que hace unos meses han estado trabajando sin recibir paga y sin saber hasta cuándo iba a ser ese cierre de gobierno, ¿verdad? Por el cierre de gobierno no estaban generando dinero, pero se les requería ir a trabajar y ofrecer un servicio al cliente de excelencia. Mientras que por dentro estaban pensando en con qué iban a pagar sus cuentas y cómo iban a alimentar a sus familias. Estas historias son historias que conozco de cerca, son familia mía. Pero tal vez tu historia sea diferente. Y la injusticia que has experimentado o que experimentan los que amas, ¿verdad? Es distinta. Aún en las noticias, si nos ponemos a hablar de eso, no terminamos. Vemos las injusticias a diario. Cómo a veces los malhechores, los asesinos, los abusadores, ¿verdad? Terminan recibiendo el castigo menor, mientras que a veces los inocentes, hemos visto que han hecho hasta películas de inocentes que han sido encarcelados por un crimen que no cometieron. Injusticia. En este mundo nos rodea la injusticia. Mi mamá nunca asistía a la iglesia. Yo entré a los caminos del Señor por mi papá, pero mi mamá no servía al Señor. Recientemente tuvo un encuentro con el Señor a través de una situación difícil. Tuvo cáncer, tuvo que ser operada, pasar por quimioterapia. Y todo esto se los digo para que sepan que ella está leyendo la Biblia, ¿verdad? Y que eso es una victoria. Pero ella está leyendo la Biblia, entonces por teléfono hablamos. Y un día me dice, si Dios vio lo malo e injustos que eran las personas hace tanto tiempo atrás, ¿por qué no acabó todo allí? Y dijo, ya, está bien. Pregunta difícil. Pero yo le dije, mami, yo me he hecho la misma pregunta. Esa fue mi respuesta, es la verdad. Yo he leído la Biblia y he pensado lo mismo, pero la mejor respuesta para eso es el amor, en mayúscula, amor. Dios ve al ser humano perverso, injusto, con las manos manchadas de pecado y dice, yo tengo un plan para redimirte y que quedes limpio como la nieve, como decía la canción. Y ese plan es Jesús. Como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así es que Jesús se enfrenta a la injusticia a la cruz por amor. Pero hay otra cosa que me llamó la atención cuando leía este relato. Y es que la primera persona en recibir ese regalo de amor, el primero en tomar el lugar de inocencia de Jesús, en ser librado de su sentencia de muerte por su pecado de asesino, es Barrabás. Y medito en Barrabás y digo, ¿quién es este hombre? Porque la palabra lo que nos dice es que él estaba en prisión por haber participado en un levantamiento contra el gobierno y por asesinato. Un terrorista cualquiera, un asesino. Barrabás, el que era conocido por quitar la vida, siendo libertado en el lugar de aquel que da la vida, Jesús.
el que cuando yo leo la historia y pienso en Barrabás, pienso, ese es el culpable, ese es el que tiene que morir, mándenlo para la cruz a él. ¿Verdad? Uno lee la Biblia y lo va y dice, si Jesús no le corresponde, Pilato tiene razón, mándenlo a él. Seguramente Pilato hasta escogió a Barrabás pensando que él era tan y tan malo que era más probable que la gente entonces dejara en libertad a Jesús. Pienso yo, Barrabás merece morir. Jesús es inocente. Maten a Barrabás, crucifíquenlo. Pero Jesús dice no. Jesús toma su lugar sin protestas. No se defiende cuando es acusado por los líderes religiosos ni por Pilato. Él sabe que esta es la voluntad de su Padre. Cuando miramos a Barrabás, nosotros vemos el asesino, pero Jesús ve un hijo de Dios. Y eso es justo lo que significa su nombre. En arameo, Barrabás, lo dividen, Bar-Abás, significa hijo del Padre. Qué curioso, ¿no? Hijo del Padre, es que en Dios no hay casualidades. Barrabás no merecía el perdón de Dios, pero tampoco nosotros. Nosotros todos cargamos con la misma culpa que cargaba Barrabás, la culpa del pecado. Pero Jesús fue a la cruz a pagar el precio por nuestra maldad, por amor. Ahora, ¿en dónde queda el sufrimiento y la injusticia de hoy en día, verdad? Jesús nos dice que en este mundo tendremos aflicción y aún sufrimos dolor, pérdidas y las injusticias que comentábamos ahorita. Pero vamos a ver en la palabra dos porciones donde el Señor nos da esperanza y respuesta para esto también. Estando en la agonía de la cruz, Jesús hace referencia a un texto en el Salmo 22 que comienza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero este mismo Salmo más adelante, en el verso 24, responde a esa misma pregunta que tal vez tú o yo nos hemos hecho en medio de una situación difícil. Que nos preguntamos, ¿dónde está el Señor ahora? ¿Me ha abandonado? ¿Me ha dejado? El Salmo 22, versículo 24, responde diciendo, pues no ha pasado por alto, ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados. No les dio la espalda, sino que ha escuchado sus gritos de auxilio. Qué hermoso. El Señor no se hace de la vista larga. Él está contigo en medio de tu dolor, en medio de la injusticia, en medio de tu sufrimiento. Él experimentó el dolor más cruel y con eso puede decirte, confía que yo he vencido al mundo. Y en la cruz Jesús venció el poder que el mal y el pecado tenían sobre nosotros. Y el segundo verso o porción bíblica se encuentra en Lucas 18 y es una parábola. La parábola de la viuda persistente y el juez injusto. Esta parábola habla de una viuda que tenía una petición, ¿verdad?, sobre una injusticia que le había pasado a ella. Y ella acudía a este juez injusto a menudo, varias veces, día tras día, pidiéndole que él ayudara. Y él siempre la rechazaba y le decía que no. Pero hasta este rey injusto se hartó de la mujer insistente y decide un día complacerla
y darle lo que ella pedía. Así que esta parábola Jesús la termina diciendo en el verso 7, entonces el Señor dijo, y aquí viene nuestra promesa, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia. Aleluya. Él pronto les hará justicia. ¿Te fijas en esa promesa del Señor? ¿Haces esa promesa del Señor tuya? Amén. Él es quien pelea nuestras batallas. El domingo pasado yo estaba con los preteens y no pude escuchar la predicación, pero Abdiel me contó y era bien similar a lo que yo quería, ¿verdad?, hablarles, de que Él es quien toma nuestras cargas. Él es quien pelea nuestras batallas. Él es quien hará justicia por ti y por mí, por nosotros. Aleluya. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Para terminar. Hay algo más en el mensaje de la parábola. Y es que dice, luego de la promesa, dice, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Hermanos y hermanas, hoy recordamos el duro sacrificio por el cual pasó Jesús. La injusticia, el dolor, la burla, el sufrimiento agonizante y la traición que Jesús enfrentó en un día como hoy. Pero Dios lo dejó bien claro que Él lo hizo todo por amor a ti y a mí. Todo fue parte de su plan, como decía Pablo. Él sabía lo que estaba haciendo. La injusticia que Jesús enfrentó era nuestro castigo, pero Él lo tomó en nuestro lugar. Y lo único que Jesús pide de ti y de mí a cambio es tu fe. ¿Le crees tú al Señor? ¿Le crees que Él tomó tu pecado en la cruz? ¿Le crees que ya eres perdonado? ¿Le crees que Él se hará cargo de hacer justicia para ti, para los tuyos? Que Él está atravesando la prueba junto a ti y contigo. ¿Lo crees? Al final de la injusticia vivida en la cruz, a Jesús le esperaba una gloria aún mayor. Así también sucede en nuestras pruebas. Vemos la mano de Dios, crecemos en fe, escalamos un peldaño más, en la prueba somos purificados como el oro. Aumenta nuestra fe y podemos testificarle a otros de las grandezas del Señor. Así que compartimos nuestra fe. Y ese es el punto hermoso de un día como hoy, de celebrar y recordar la agonía de la cruz, es celebrar y recordar la victoria del tercer día y recordar que hay fe, que hay esperanza, que el Señor venció y nosotros con Él también vencemos. Y aumenta nuestra fe y compartimos nuestra fe, porque mientras más personas escuchen del hermoso evangelio de Cristo, yo diría que menos injusticia habría en la tierra. Y no es que quiera parecerme a Miss Universe diciendo que quiero world peace y, ¿verdad?, sabiendo que tal vez no es real. No, en Cristo sí hay paz, la verdadera paz. Sí hay justicia, porque Él nos justificó en la cruz del Calvario por su sangre derramada. Y a Él solamente damos gloria. Así que, hermanos, con esta corta reflexión les dejo. Pero recuerden que hay esperanza
en la injusticia. Y si Cristo venció, podemos tener fe y podemos poner nuestra confianza en que Él continuará y completará su plan. Hermanos, que el Señor les bendiga.